aula con el tema Internet de las Cosas, analítica y modelos decisionales inteligentes. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Aquí, naturalmente, ofrezco un puente porque René recién cuando nosotros decimos en Argentina, hay un refrán que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, veamos, acá ocurrió eso. Él estaba hablando de Internet de las cosas y su máquina se murió. ¿Por qué? Porque se reinició sola. Evidentemente, la máquina estaba pensando o estaba agotada. Entonces, voy a continuar con la idea aquí, tomando en cuenta que René estaba hablando básicamente de la vinculación entre los simuladores y el IoT, que en realidad, como yo planteo, el IoT y su evolución, el IIoT, tendría que ser cambiado el nombre, tendría que ser IIT. ¿Por qué? Porque IoT quiere decir Internet de las cosas, y en realidad es Internet en las cosas, no de las cosas, que es un concepto un poco más despectivo. Yo hoy mencioné precisamente que habíamos visto algunos atisbos de eso, en particular en la tecnología, en ciertas películas, como por ejemplo Back to the Future, pero en realidad también lo vimos en la utilización fundamentalmente desde Orígenes. Si alguien aquí es un trekking, es decir, algún fanático de Viaje a las Estrellas, ya lo veía cuando en comunicaciones se enviaban mensajes a través de una estrella colocada o de una A que simbolizaba una nave en su pecho, en su vestimenta. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, una de las industrias que más capitalizó fundamentalmente Internet de las cosas es precisamente la industria cinematográfica, que si podemos pensar es la que concatena la mayor cantidad de esfuerzos en términos de industrialización y fundamentalmente aquella que es pionera para los potenciales usos de la transferencia hacia distintos ángulos en particular. ¿Por qué? Porque precisamente en la industria cinematográfica es donde se experimenta. Poca gente sabe que lo que hay detrás de la industria cinematográfica son tremendos proyectos de investigación científica y tecnológica que encuentran su espacio natural en el cine, y de alguna manera ese desarrollo de tecnología hace que mejore la propia producción. Entonces, voy a hacer una pequeña síntesis solamente de lo que es básicamente Internet de las cosas. Entonces, mi conferencia es IoT, analítica y modelos decisionales inteligentes, pero como un enriquecimiento para la industria 4.0. No es exclusivamente en sí misma, porque podríamos pensar que estas teorías, estos desarrollos, son antiguos, pero no es que sean vetustos, son antiguos porque hace tiempo se están desarrollando, pero paulatinamente encontraron espacios y entonces, de alguna manera, ciertos campos del conocimiento de procesos que tienen que ver con la industrialización se apropian. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es aplicar estas tecnologías. Entonces, estas tecnologías le vienen fundamentalmente de un respaldo enorme, tal como lo dije hace un rato, de la matemática, la estadística, la probabilidad, e incluso lo que es en ciertos desarrollos lo que está detrás de la biología. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando fundamentalmente en modelos que tienen que ver con emular capacidades. Por supuesto que, evidentemente, vamos en forma gradual y decimos,
digamos, en básicamente lo siguiente. ¿Qué es IoT? Entonces, básicamente, René estuvo hablando de esto, por lo tanto voy a invertir muy poco tiempo en plantear. Esto es equipos interconectados. Entonces, pensemos lo siguiente. Nuestra cabeza, naturalmente, es un equipo interconectado. ¿Por qué? Nuestro cerebro lo que tiene es una unión de neuronas. Claro, no son unas poquitas neuronas. En algunos casos son poquitas porque por lo general se van de vacaciones, se toman su receso las neuronas. Pero en realidad nuestra cabeza tiene la misma cantidad de neuronas que hay estrellas en el universo, es decir, aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando decimos IoT, son equipos interconectados fundamentalmente que hacen una suerte de tarea de lo que hace nuestra cabeza. Nada más que a partir de distintos objetos y distintos dispositivos, lo que hay es una conectividad. Entonces, en general, dentro de lo que es la teoría de las ciencias de la computación, esto se llamaba antiguamente sistemas distribuidos. Y de hecho, son aquellos sistemas que permiten lo siguiente. Hoy Grover incluso planteaba un poco esta situación en general. Pero pensemos esto, uno va a un supermercado. Entonces, cuando va al supermercado quiere un determinado producto que el supermercado tenía en catálogo, pero resulta ser que ese producto se agotó. Sin embargo, el supermercado de una cadena X está interconectado con todas las filiales o sucursales del mismo. Entonces, el sistema se comunica para poder ver dónde está. De hecho, es la forma en que comenzó Amazon. Hoy por hoy, una empresa que cotiza en bolsa y cuyo dueño, Jeff Bezos, es multimillonario, es de las fortunas más grandes. Sin embargo, ¿cómo empezó Amazon? Con un espacio muy pequeño de un centro de logística, donde la fortaleza, ¿dónde estaba? En la conectividad. Conectividad que a veces juega las malas pasadas de no estar disponible cuando se la requiere. Pero básicamente es eso. Por lo tanto, pensemos, hoy una industria, hoy por hoy, si no tiene conectividad está muerta directamente. ¿Por qué? Porque por un lado no puede hacer sus pedidos, pero por el otro lado no puede hacer sus ventas, porque el resto tiene que estar intercomunicado para hasta simplemente un punto de pedido. Hace muchos años alguien me pidió un proyecto, después voy a decir exactamente en el año que fue, entonces me pide cómo resolver un problema muy concreto. Yo había estado en algún momento en Perú, en la ciudad de Lima, en la capital, donde en particular me consultaron un tema, que era un tema netamente de logística, pero era de alto nivel de tecnología. ¿Por qué? Porque el problema lo tenía la fábrica Inca Kola. Inca Kola, ¿qué problema tenía? Tenía solamente 2 juegos de envases, y entonces la idea era cómo levantar los pedidos y poder reponer los pedidos, tomando en cuenta que los pedidos eran diarios. Entonces, como había 2 juegos de envases, el tema era bastante complejo. Cuando yo planteé la respuesta en su momento a quien me pidió una cosa de este tipo, vinculada con precisamente el espacio del IoT, esta persona me dijo, era una respuesta muy sofisticada para la época. Entonces, que no, que quería algo más simple. En realidad, ¿qué es lo que quería? Cuando comenzó la distribución de los bidones de agua, para poder hacer un recorrido óptimo. Entonces, yo hice un problema, el planteo fue un problema de programación no lineal, en términos de distancia, pero considerando cómo se recorría la ciudad, era para la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad mayúscula, entonces, cómo había que recorrer, pero pensando en el recorrido de las calles, pensando en la optimización desde el punto de vista del transporte, desde el combustible y tomando información satelital. Claro, me dijo que era muy sofisticada. ¿Cuándo propuse esa idea? En el año 1999. Entonces, pensemos, hoy seguimos hablando de que hay algunas empresas que no tienen este tipo de tecnología. Entonces, fundamentalmente, los sistemas distribuidos es una cosa. Ahora, muy distinto cuando hacemos sistemas distribuidos en una teoría que se llama la teoría de los agentes, ¿de acuerdo? La teoría de los agentes inteligentes, que vienen a ser lo mismo que los agentes humanos, que son mediadores o facilitadores de la información. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, la capitalización de esto es tener enorme cantidad de datos para ser provistos a partir de distintas líneas de transporte de estos datos, básicamente a partir de Internet.
porque es la forma en que nosotros nos comunicamos, obviamente. Si es Internet 1, Internet 2, Internet futuro, Internet 3, eso es otra cuestión. Ahora, la clave acá es una y es muy fuerte, es la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque los datos están disponibles, pero no están disponibles para cualquiera. Y sobre todo, acá en estos casos, que estamos hablando de procesos de tipo industrial, donde puede eventualmente haber espionaje industrial. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto está la mejora de la toma de la decisión. Sobre todo eso, mejora de la toma de la decisión. Esa decisión que está tomada ¿por quién? Por los niveles gerenciales, desde el CEO a los niveles gerenciales, pasando por la segunda, tercera, cuarta línea, pero es un esquema jerárquico y al mismo tiempo esa mejora de la toma de decisión lo que permite es que con ese gran volumen de datos lo que podemos hacer es precisamente, ni más ni menos, optimizar, tener mejores predicciones y pronósticos para poder desarrollar una mejor puesta a punto de los datos en términos de favorecer a la empresa en este caso. Ahora, ¿qué pasa? La propia evolución del IoT se transforma en el IIoT, es decir, en el industrial IoT, por lo tanto, Internet de las cosas en la industria. René estaba explicando un poco esto cuando se le cortó precisamente su Internet. Entonces, acá, evidentemente, hay ideas que tienen que ver fundamentalmente con algunos aspectos que son centrales en una empresa. Por un lado, la optimización de los sistemas energéticos. Piensen en esto. Hoy por hoy hay muchos sistemas que están dando vuelta, digamos, en la humanidad. Sobre todo que hay varios sistemas actualmente de inteligencia artificial. El tema está en que cuando hay mucha interacción, sobre todo, por ejemplo, lo que está pasando con los chats, no solamente el chat GPT, sino el Bing en particular, o los metadatas fundamentalmente de otras empresas, es lo que pasa. Hay muchos usuarios en línea simultáneamente, por lo tanto la máquina consume enorme cantidad de energía. Nosotros consumimos mucha energía también, por eso es absolutamente necesaria la presencia en particular de carbohidratos y también de hierro. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa energía, evidentemente nos debilitamos, de la misma manera que se debilita la máquina, nada más que en este caso tiene acceso a múltiples cuestiones. Por lo tanto, todo pasa por la recopilación, pero fundamentalmente lo que requerimos de estos sistemas de alto nivel de comunicación es la eficiencia, que no siempre existe. ¿Por qué? Porque por lo general, René justo estaba mencionando esto, hoy aquí, por ejemplo, en mi ciudad, yo estoy más o menos a unos 300 kilómetros de donde está Gustavo, dentro de la misma provincia, pero nos encontramos que hoy que es un día nublado y al mismo tiempo hay viento. Por lo tanto, si llegara a llover, es proclive a que haya una interrupción en el servicio. ¿Por qué? Porque no todo el sistema de Internet es homogéneo. Uno viene por aire, el otro viene por satélite directamente, el otro viene por el piso, el otro viene por cable de cobre. Entonces, evidentemente puede haber interrupciones en distintos tipos de servicios que no necesariamente son homogéneos. Es decir, obviamente, Internet de las cosas nos lleva a, en particular en el contexto de la industria, optimizar lo que es, digamos, lo que tiene riesgo de carencia. ¿Qué tiene riesgo de carencia? Fundamentalmente, aquellos bienes escasos. Y los bienes escasos son el agua, en particular, la energía. Recursos administrativos puede llegar a ser, pero lo que puede llegar a tener una carencia importante es el talento, porque el talento no es como la planta, que si se riega, florece, sino que el talento hay que formarlo, porque si no queda en talento mismo. Entonces, precisamente, hay una vinculación entre ambos que nos permite decir que, evidentemente, más allá de cómo se combinen y cuál es de la tecnología, una mirada desde un lado del mostrador, desde el lado de los consumidores, y otro desde el lado de los, digamos, industriales, los productores, obviamente que nos importa fundamentalmente, tiene que ver con la salud, con la higiene. Ahí hay un tema importante que es todo lo que significa la seguridad industrial, la salud en el manejo de una industria, la seguridad, obviamente, un tema absolutamente central, porque a mayor tecnología,
mayor necesidad de cubrir lo que algunos llaman las puertas traseras. ¿Por qué? Son aquellas puertas por las cuales pueden ingresar los virus bien no deseados para tratar de alterar nuestra productividad. Por lo tanto, todo esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero, ¿qué pasa? Dije precisamente que lo que hay es una preeminencia a ver muchos datos. Y resulta ser que nosotros, como humanos, tenemos una peculiaridad. Nosotros podemos trabajar con muchos datos, sí, pero también podemos trabajar con pocos datos. Y también podemos trabajar en condiciones de incertidumbre. Y también podemos trabajar en carácter de imprecisión. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en forma imprecisa, en forma incierta, y la máquina no necesariamente, a la máquina hay que darle las herramientas necesarias y compatibles con la forma que tenemos nosotros de trabajar. Entonces, ¿quién le viene a brindar esto? Hay una ciencia que hoy por hoy se llama Big Data Science, pero que ya en los años 80, comienzos de los 80, existía, nada más que con otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Database Management System, tema de administración de bases de datos. ¿Qué le correspondía al Database Management System? El data mining, es decir, ¿qué es lo que hacíamos? Minería de datos. Pero en ese momento el concepto era un poquito distinto y ocurre una idea que hoy por hoy sigue siendo absolutamente vigente y necesaria, que es lo que se llama Decision Support System. La teoría de los sistemas de soporte decisional son aquellas que contemplaba la posibilidad de, por un lado, cómo alguien toma una decisión del tipo numérico, y por lo tanto está optimizando, pero cómo otra persona puede ayudarla cualitativamente. Entonces ahí comienzan a aparecer en forma asociada los sistemas de administración de bases de conocimiento, complementando a las bases de datos. ¿Por qué? Porque la base de conocimiento es el equivalente a cómo razona nuestro cerebro, a los hechos que genera nuestro cerebro que permiten concluir, no solamente numéricamente. Entonces, de esa compatibilización dio lugar a ese modelo. Luego evoluciona y comienzo de los 2000, recuerden, se hablaba de data warehousing, y el data warehousing que eran bases de datos más grandes, siempre bases de datos, pero esas bases de datos necesitaban tecnología específicamente de minería. Y entonces surgen dos conceptos, el data mining y el text mining. Entonces, por un lado, hacer minería en los datos y ver cómo poder reconstruir esos datos a través de modelos matemáticos, estadísticos, probabilísticos, esencialmente. Y luego aparece el text mining a través de reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones. Robert mencionó la palabra patrones y Gustavo mencionó la palabra patrones. Es fundamental, para mí es el concepto más importante que aglutina a las matemáticas, a la estadística y a las ciencias de la computación, fundamentalmente capturado necesariamente por la inteligencia artificial. En estos momentos todos están viendo, los que están en sala aquí, están viendo algunas imágenes vivas, que son las imágenes que nuestras, es decir, de los que estamos disertando. Está la imagen viva de Aníbal que está moderando y presentando. El resto son puntos. Por lo tanto, ¿qué pasa? De ese punto es muy difícil saber lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque puede encontrarse con una cara o puede encontrarse con una silla solamente. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que estar en una conferencia implica exclusivamente ingresar, pero no estar. Obviamente no captura el conocimiento. Y no hay captura mejor que la del conocimiento en sí mismo. Durante nuestra más tierna infancia, nuestros maestros le decían a otros, presta atención, creyendo que la atención se concentra exclusivamente en un objeto. ¿Tienen idea ustedes cada vez que hago un workshop, en cuántos objetos he concentrado yo? Por ejemplo. Entonces, hay que pensar en esto. Nuestro cerebro tiene capacidades impensadas, pero hay que usarlo, hay que entrenarlo al cerebro. Entonces, como el cerebro de la máquina, evidentemente hay que entrenarlo, precisamente requerimos de modelos. Esos modelos que, cuando comienza en particular todo lo que se llama el Big Data Science, es la evolución de esos dos modelos previos que planteé, y en realidad ahora se llama analítica a secas. ¿Por qué? Porque en realidad el nombre es Predictive, Analytics Predictive, es decir,
¿Qué tratamos de hacer? Predicción. Pero imagínense, es muy difícil, tomando en cuenta, por ejemplo, como dijo Grover al comienzo hoy, Chiclayo, normalmente hay sol. Si no hubiera sol, al predecir una lluvia, sería un tanto extraño. ¿Por qué? Porque sería un fenómeno atípico. Acá nosotros tuvimos en particular en mi zona 8 meses sin lluvia. Ahora llueve casi todas las semanas. Entonces, en un modelo predictivo, si yo hago caso omiso de lo que pasó en algún momento, evidentemente voy a llegar a hacer predicciones erróneas. Por eso es necesaria mucha matemática en el medio. Entonces, nuestro concepto del Big Data Science, veamos, en particular, gran volumen de datos que a través de herramientas tratamos de procesar. Pero ¿qué pasa? Es muy importante hacer un procesamiento acorde. ¿Por qué? Imaginemos lo siguiente. Si yo trato de identificar fotos, entonces hoy por inteligencia artificial hace construcciones de fotos, entre comillas, yo le doy un conjunto de instrucciones y puede reconstruir una cara. Ojo con esto. ¿Saben la cantidad de parámetros que utiliza la inteligencia artificial para reconstruir una cara? No pueden ni siquiera imaginárselo. ¿Por qué? Porque el ChatGPT, que es tan famoso y demás, tiene un manejo de 175.000 millones de parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, mucho menos, puede resolver. Y además, no solamente eso, tiene la capacidad de percibir, procesar y filtrar en términos de optimizar lo que considera que es conveniente o no. ¿Por qué hablo tanto de esto? Por todo lo que está ahí debajo, en el tercer párrafo, donde dice que la inteligencia artificial, la matemática aplicada, la estadística y la investigación de operaciones, que juega un rol fundamental acá, contribuyen con vastos modelos técnicas y metodologías a las ciencias de la computación, particularmente al Big Data. Entonces, ahí dice reglas de asociación. Yo por eso hablé del cerebro fundamentalmente, porque la asociación es lo que les permite, por ejemplo, a alguien escuchar un tema musical y asociar inmediatamente a un fenómeno muy positivo a un fenómeno muy negativo. Eso va a ser muy difícil replicarlo. ¿Por qué? Porque eso está concentrado en lo que le pasó emocionalmente a una persona en un instante dado. Para eso habría que hacer una biología completa, un estudio completo de cómo fue el ida y vuelta de esa persona a lo largo del tiempo y a su vez saber lo que le pasó en cada momento. Por lo tanto, tener una suerte de biograma con un electrocardiograma, con un electroencefalograma de por qué tuvo una cierta emoción en algún momento, y entonces poder sacar una conclusión. Pero nunca hay que olvidarse de los mensajeros químicos y de los mensajeros biológicos. Mensajeros químicos, que son los que producen las motivaciones o las decepciones. Algoritmos genéticos, tanto los algoritmos genéticos como las redes neurales, ahí son fundamentales porque son algoritmos bioinspirados. Es decir, el algoritmo en definitiva es ni más ni menos que el reflejo de cómo razona una persona, de cómo resuelve una persona, llevado a la práctica a través de un algoritmo. El algoritmo obviamente es matemático o es estadístico, o es estadístico probabilístico, o es estadístico matemático. Son todos modelos de la matemática aplicada, no se escapa eso. Lo que hay detrás de Deep Learning, de Machine Learning y de Deep Reinforcement Learning es pura matemática, pura estadística de altísimo nivel. Por eso quien cree que acá es todo mágico está súper confundido. Análisis de clustering, de regresión. Análisis de regresión es saber, no regresión a la infancia, sino que es saber cómo estuvieron los datos distribuidos y a partir de esos datos construir modelos que me permitan hacer una predicción. Por eso aparecen en el análisis de regresión modelos que son lineales, modelos que son no lineales. Dentro de los no lineales podemos tener modelos polinómicos, modelos sinusoidales, logísticos, modelos trigonométricos, modelos que se corresponden con ideas de lo que podemos pensar generalmente nosotros. Podemos tener modelos AR, modelos ARI, modelos ARMA, modelos IMA, modelos MA, modelos ARIMA. Son todos conceptos totalmente diferentes que devienen de la utilización de conceptos estadísticos, medias móviles, covarianzas. Son todos conceptos de la estadística y de la probabilidad. Por eso la necesidad de este tipo de modelos. Eso no significa que
esa persona en esos momentos está razonando con esa sola idea. En realidad, nuestro cerebro, hago la aclaración, nuestro cerebro, en algunos casos, por supuesto, puede ser estadístico, puede ser probabilístico, estocástico o bayesiano. Es lo que ocurre en general, no solamente hace cálculos simples. Entonces, Machine Learning, dije, modelos de análisis de redes sociales. ¿Por qué? Hoy lo mencioné en la apertura. Los modelos de redes sociales están inspirados en la teoría de grafos. Teoría de grafos que nace como consecuencia de un trabajo de Jacob Euler, donde lo comisionan a resolver un problema bien puntual. Había, en la ciudad de Königsberg, en Alemania, había una serie de puentes, tenían tierra firme e islas. La idea era poder atravesar desde la tierra a la otra tierra firme, atravesando a partir de puentes. Entonces, a partir de ahí, de cómo tenían que circular, de cuál era el sentido de circulación, nace un concepto muy importante que es el concepto de variancia, variancia, no varianza, variancia e invariancia, y a partir del concepto de variancia e invariancia nace la teoría de grafos. Teoría de grafos que es el sustento actual de lo que es una red social. De hecho, no solamente para una red social, sino básicamente para modelos que se corresponden con el desarrollo de. Entonces, ahí surge la teoría en particular del camino crítico, el CPM, el Critical Path Method, a través del PERT, a través del Gantt. PERT, porque es la metodología, Gantt, porque es el diagrama calendario, con los márgenes, con la posibilidad de establecer los tiempos óptimos, pésimos, los tiempos medios, y poder calcular entonces qué es lo que viene en una obra de cualquier naturaleza. Entonces, por eso la importancia de la analítica, básicamente. Por eso, ¿por qué? Series temporales, mencioné un poco recién. Las series temporales tienen que ver con los modelos, tanto de suavización de población exponencial, los modelos logísticos, los modelos ARIMA. Son modelos creados en la década del 70, en el año particular, en un año 1970, por Box y Jenkins. Resuelven problemas predictivos, pero acá, tanto en univariados como en bivariados como en multivariados. De hecho, nuestros conceptos son de multivariación. Entonces, acá, digamos, de alguna manera, en esta idea, esto es un problema básicamente en el concepto de lo que planteamos de la convergencia de la inteligencia artificial, en particular con la estadística, la probabilidad, y aclaro, si bien yo soy probabilista y estadístico también, dicto las asignaturas desde hace 43 años, si bien pasa eso, resulta ser que hay un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque tanto la estadística y la probabilidad no son las mejores amigas a la hora de resolver esta magnitud de problemas. ¿Por qué? Porque la estadística está acotada en este sentido. Yo necesito conocer la población para poder trabajar con una muestra acorde. Y para la muestra le tengo que poner un montón de consideraciones. Si de hecho se hubiese aplicado este concepto fundamentalmente en el nacimiento del COVID, de la pandemia del SARS-CoV-2, entonces todo hubiese sido muy diferente. Sí, manejábamos grandes datos. Entonces, hay una necesidad de, en primer lugar, disponer de los datos. En segundo lugar, predecir qué es lo que va a ocurrir. De hecho, hoy Grover, digamos, en el planteo general, habló de un conjunto de conceptos, era un trabajo de 2016, y un conjunto de derivaciones donde iban a estar esas tecnologías inteligentes. Es un concepto que es muy, muy interesante, que es lo que se llama Smart Cities. Es decir, Smart Cities es un concepto de ciudades inteligentes. Entonces, el concepto de ciudades inteligentes, ustedes piensan lo siguiente, en una ciudad a diario, pero por minuto, se generan volúmenes enormes de datos. La pregunta es, ¿se usan? Entonces, se usan para saber cuándo hay que bajar la contaminación en un momento dado porque es un día con mucha neblina y hay enorme cantidad de escapes de, por ejemplo, vehículos de transporte, sobre todo los de transporte público, que contamina. Es decir, en Santiago de Chile existe una norma para eso y una apertura o una cerrazón para permitir la circulación. ¿Por qué? Porque no se puede resolver el problema, porque lo más difícil es cortar la cordillera. Entonces, evidentemente,
hay que usar el cerebro a la hora de resolver. Y precisamente la clave está en poder definir modelos predictivos que nos garanticen la minimización de la propagación del error. Porque esa es la clave. Si yo hago una predicción con un margen de un 30% para arriba, 30% para abajo, es un horror directamente. ¿Qué requiero? Un modelo muy perfeccionado que no tenga más de un nivel de significación del orden del 5%, hacia arriba, hacia abajo. Es decir, con una probabilidad de aceptación del modelo del orden de 0.9. Entonces ahí vamos a estar en mejores condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, esta Big Data Science. Yo ahí cito algunas cosas como para tener idea. Dice, en promedio, en un minuto, a nivel global en 2017 se enviaron 56 millones de mensajes por email. El email que en algunos casos, curiosamente, pareciera ser que está agotado. Sin embargo, se envían más emails en ámbitos más académicos y menos emails en otros ámbitos, sobre todo en los jóvenes. Sin embargo, se trata de continuamente de poder potenciar a los celulares. Entonces, los celulares siguen enviando emails y no se olviden, también envían SMS, sobre todo las compañías de comunicaciones. Es un tanto paradójico el concepto. Pero acá hay un dato importante. Por ejemplo, las 3,5 millones de búsquedas en Google, los 16 millones de SMS o los mensajes por Twitter y los snaps. En 2021, Twitter recibió 2 billones, para los americanos es 2 billones, para nosotros es 2.000 millones de consultas por día. Entonces, imagínense, si no tenemos previstos modelos que nos permitan precisamente filtrar, evidentemente estamos en inconvenientes. Y filtrar, ¿quién puede filtrar? Solamente un experto. No una persona que hace de filtrador, que no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? No es lo mismo una secretaria que filtra que una secretaria que es experta, que filtra con respecto a lo que hay que hacer. Entonces, esta idea del Big Data, asociado al modelo de decisión inteligente, nos permite trabajar en esos conceptos que algunos los mencionó Grover en general, en el paneo en general. Decimos ahí, seguimiento y optimización de rendimiento educativo, de hecho fundamental, sobre todo desgranamiento en instituciones, atención primaria en la salud, de hecho fundamental, porque es la primera barrera antes de llegar al hospital, de alguna manera. Segmentación de clientes, entendimiento, mercados emergentes. Emergentes son los que puede llegar a ver. De acá, nosotros de esta reunión de hoy, podemos tener conocimiento emergente, de hecho. En primer lugar, lo va a haber. Y aparte va a haber información emergente, que nunca se ha tocado anteriormente y nunca se vinculó entre sí. Optimización en rendimiento deportivo. Optimización de recursos en ciudades, hecho que es absolutamente fundamental. Entonces, para respetar mi tiempo, ese recuerdo que está planteado ahí, dice, nosotros nos encontramos hace 12 años con un amigo y el tema era ver qué cantidad de datos que hay acá. Esos métodos de resolución de problemas hacen que, lamentablemente, uno no piense en esa optimización. Entonces, pensemos, esto es un análisis de clúster, esto es reconocimiento de patrones, esto es tecnologías inteligentes, esto es análisis de datos, esto es Big Data, esto es mejora de las capacidades para la vida de la población. Esto es lo que llegó para quedarse. Muy agradecido, doctor Jorge, por su esclarecedora conferencia. De acuerdo pues a lo programado, procederemos a la puesta del plan, del panel, digamos, de expertos conformado por nuestros 5 expositores, bajo la batuta, pues, nuevamente, del doctor Jorge. Los escuchamos, colegas. Bueno.